Martes estuve comentándoles aspectos relacionados con localización de operaciones y layout. Comenté esta lámina asociada al trabajo realizado en el año 2018 por el profesor Manuel Márquez. Vimos esta lámina, la lámina 5, que supone identificar un proyecto que tenga que ver con el desarrollar la organización, mejorar la producción o expandir el negocio en términos de procesos productivos o de diseño de nuevos productos. La lámina 6 toca el punto del diseño desde el punto de vista de ingeniería de una planta industrial o de un centro de procesamiento de materia prima, y tiene dos partes. Para diseñar la planta desde el punto de vista de estructura operacional asociado al sistema de producción, se deben de considerar tres aspectos o varios aspectos, entre los cuales está cómo ordenar el espacio necesario para el almacenamiento y los movimientos de materiales, la ubicación de las líneas de producción, vale decir los equipos, máquinas industriales, y los centros u organizaciones tanto de producción como de administración y servicio. Hay que considerar también que las personas se tienen que mover, caminar entre las instalaciones de la planta, los sistemas auxiliares de electricidad, aire acondicionado, transporte, etc. Y para diseñar el diseño como producto de ingeniería, se realiza con base al movimiento de materiales según las distancias mínimas. O sea, usted no puede poner el almacén de material muy lejos, dentro de la planta industrial, muy lejos del sitio en que hay preparación, porque eso repercute en los costos de transporte o traslado de la materia prima del almacén que recibe la materia prima por parte de los proveedores hasta el sitio de preparación como la primera fase del ciclo productivo. Hay que colocarlo en una distancia adecuada en función de los costes de producción. El otro aspecto es que se deben diseñar los caminos a través de los cuales las personas puedan transitar, moverse. Hay que aprovechar al máximo no solamente la superficie, sino la altura. Y poder establecer las líneas de producción y su ubicación y su posibilidad de operar atendiendo a normas de seguridad, higiene y ambiente. Ahí dice el mínimo esfuerzo y la seguridad de los trabajadores. Pero como último punto, como siguiente punto, está la conservación del ambiente. Y el diseño debe contemplar la posibilidad de ampliación de la planta o de ajuste o reajustes de la planta dependiendo de las condiciones del negocio y las posibilidades de reinversión a partir de los ingresos y los beneficios económicos que reporte la entrega de productos al mercado.
Luego, por el lado derecho están las bases de diseño de la planta industrial y por otro lado están los considerandos, los issues o cuáles son los aspectos importantes a resaltar a la hora de diseñar desde el punto de vista de ingeniería. Hay unos principios básicos, están enumerados allí. El diseño debe responder a satisfacer el trabajo y las personas, los operadores y bajo condiciones de seguridad. La integración, el diseño debe facilitar, servir de medio a través del cual se ubiquen a los operadores, las materias, los materiales, las máquinas y las actividades auxiliares para que las operaciones resulten lo mejor posible y que permita el mejoramiento de la optimización de la producción. Se debe considerar la mínima distancia requerida de recorrido para garantizar la efectividad como indicador operacional de realizar la producción bajo unos ciclos de duración mínima o de duración estándar, dependiendo de la capacidad de la instalación. La capacidad la tocaremos con más detalle en el siguiente tema. Pero la capacidad tiene la característica de reflejar la respuesta que el sistema de producción da al máximo de operaciones, haciendo uso de la eficiencia técnica y de la eficiencia y productividad en general. El aprovechamiento al máximo de los espacios disponibles forma parte del espacio físico, con un principio básico en el diseño, y la flexibilidad. Allí la flexibilidad supone que a igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución, que pueda ser ajustada o reordenada con menos costos o inconvenientes. Si es necesario movilizar una máquina de un punto a otro, esos dos puntos deben estar muy cercanos. Cuando hay uso, por ejemplo, de montacargas, el recorrido y el espacio físico y la circulación debe ser considerada para que el montacarga cierre circuitos de recorrido en el tiempo mínimo, dependiendo de las características de las operaciones. El montacarga va a permitir transportar, por ejemplo, productos terminados del almacén a la puerta de salida para la distribución de los productos al mercado. Considerando un issue, una condición necesaria para realizar el diseño, es conocer el diagrama del proceso de producción. Por ende, el flujograma del proceso, cosa que se puede solicitar desde el punto de vista de diseño a un ingeniero químico, un ingeniero de procesos, a partir de las especificaciones del producto a ser elaborado.
Y el diagrama de recorrido supone registrar todas las actividades asociadas al diagrama del proceso a partir de unos símbolos y números que correspondan a los que aparecen en el diagrama de flujo, de forma tal que la estructura jerarquizada de las tareas, el Work Breakdown Structure, la asignación del esfuerzo laboral a las estaciones de trabajo y el funcionamiento de las máquinas, representen la trayectoria del fluido materia prima producto terminado, así como también los ciclos de producción a lo largo de la fase del proceso de transformación. Las fases del proceso están indicadas allí: captación, adquisición, procura, compras de insumos, materia prima, uh, almacenamiento y preparación, transformación físico-química, terminación del producto, almacenaje del producto terminado, la distribución y las ventas. Dentro de los ingresos desde el punto de vista administrativo y los egresos desde el punto de vista administrativo están asociados a las operaciones de producción señaladas en todos los puntos, salvo en el último, en venta, que incluye, desde el punto de vista de administración, los ingresos esperados por la venta de los productos. Ya hablamos de localización de las operaciones como lugar geográficamente determinado y un espacio determinado como espacio físico dentro de... Ahora, para poder identificar la mejor localización de una planta industrial o de un centro de procesamiento de materia prima, se pueden valorar las distintas opciones de lugares bajo esta lista de factores: las condiciones geográficas, la fuente de la materia prima, la cercanía y acceso del personal que va a laborar, la disponibilidad y confiabilidad de los activos, la disposición de residuos y desechos, aspectos legales, normativos, aspectos urbanísticos, condiciones socioculturales alrededor de, la, de la localización del centro de procesamiento y dependiendo de las condiciones de negocio esperadas, los costes estimados del proyecto y de aspectos relacionados con las características del proceso de producción y las especificaciones del producto o los productos a ser procesados, esas condiciones a través de un equipo de trabajo se valoran y se les da peso, de forma tal de, a través de una matriz de ponderación, poder evaluar las distintas opciones de localización. Lámina 3C de 40. Definir la lista de factores, asignar un peso a cada factor, definir la escala de medida o puntos para cada factor, asignar puntos para cada factor, para cada opción y multiplicar por el peso correspondiente y elegir aquella opción más conveniente por interpretación de resultados. Los métodos Delphi de toma de decisiones facilitan bajo condiciones de conocimiento experto de la posibilidad de evaluar estos distintos factores para cada una de los distintos lugares donde se puede ubicar las plantas, teniendo presente además acceso a comunicaciones, aspectos culturales,
condiciones técnicas, aspectos éticos relacionados con la permisería, la- las condiciones medioambientales, los costes, las dimensiones del terreno, la disponibilidad y la productividad de la mano de obra ubicable lo más cerca posible de la localización, los divisas, riesgos, mira, el riesgo cambiario, la proximidad de proveedores de la materia prima o de los recursos necesarios, la ubicación de mercados, etcétera. Ello facilitar evaluar las distintas opciones de localización a partir de un método de ponderación de los factores asociados a cada una de esas opciones, teniendo presente que el, los resultados se pueden generar por consenso, teniendo presente el inversionista, el ingeniero jefe del proyecto y las personas que estén en el equipo de trabajo encargados de desarrollar todas las condiciones para que la localización geográficamente esté bien preparada, de forma tal que al momento en que se vaya a construir la planta industrial, el, el terreno esté bien, esté en buenas condiciones. Un aspecto importante de esto es que los costes de, de producir y la rentabilidad proveniente de los beneficios esperados por la producción y poder en el menor tiempo posible recuperar el desembolso como consecuencia de la adquisición de la localización y de la construcción o fabricación de la planta, requiere, desde el punto de vista de evaluación de la mejor opción de la localización, o otro tipo de métodos desde el punto de vista financiero económico. Allí Heiser y Render asocian la ubicación de la localización dependiendo de los costes de producción y la rentabilidad de la misma. Ojo, aquí hay que hacer referencia al valor presente neto del proyecto, del estimado del proyecto, el BPN, cosa que conviene que ustedes lo busquen en algún texto de ingeniería financiera o en el mismo texto de Heiser y Render para que comprendan mejor el alcance desde el punto de vista económico de la selección de la localización en función del dinero que se invierta. Render habla de tres posibles ubicaciones, obviamente en Estados Unidos, y dependiendo de los costes de operaciones asociados a los niveles de producción, dependiendo de la localización, se decide acorde con un plan de producción la mejor localización. Se puede escoger Akron, Bowling Green o Chicago, teniendo presente los menores costes de las tres opciones seleccionadas.
Entonces hay que tener las curvas de costes de producción, y al poder analizar el valor presente neto y la tasa interna de retorno, cosa que deben de averiguar ustedes, bien sea en los textos de Heiser o en los textos de ingeniería económico-financiera. Cuando se habla de distribución y logística de los productos, que tiene que ver con transporte, la ubicación de la relación que hay de distancia entre la ubicación de los centros de procesamiento de la materia prima y los puntos de venta, hay un método que se llama el método de centros de gravedad para la distribución y logística. La referencia está allí indicada, ustedes búsquenla y estudienla. Es un poquito más complicado porque supone modelar desde el punto de vista de dinámica. Ese es otro método. Entonces hemos visto 3 tipos de métodos para la localización. Cuando se está tocando la distancia entre los centros los centros de procesamiento de la materia prima y los puntos de venta, la relación de transporte en términos de distancia y recorrido, y eso define un criterio para seleccionar el mejor centro de procesamiento de materia prima, que hay modelos de transporte. Cuando se está tocando el aspecto económico de cuánto la planta puede procesar y producir, y al menor coste de producción para satisfacer unas expectativas o unos escenarios de negocio asociados al plan de negocio, se habla de un método de umbral de rentabilidad que consiste en poder identificar las curvas que representan el comportamiento de los costes de producción asociados a cada uno de las opciones de localización seleccionadas o en una lista, y dependiendo de cuánto se quiere producir, de la capacidad de respuesta de la instalación a través de la función de producción óptima, la función de producción frontera, bajo criterios de eficiencia y productividad, se puede seleccionar la de menor coste con la menor cantidad de producción, la de menor coste con producción media y la de menor coste con máxima producción. ¿Quién decide? El inversionista, dependiendo de en cuánto tiempo quiere recuperar la inversión, no solo del terreno, de la localización, sino de la inversión sobre el proceso productivo y el producto diseñado. Hay otro método que tiene que ver con el análisis de los factores a ser considerados que caracterizan las opciones de localización geográfica. Hay unos considerandos señalados en la lámina 19, unas condiciones necesarias para identificar la lista de localizaciones. Y hay una lista una lista de factores o criterios para poder elegir aquella mejor opción dependiendo de las características de la ubicación, de la superficie del terreno,
del espacio físico. Esas dos consideraciones están en la lámina 11 y la lámina 12. Y la forma de elegir es a través de, por consenso, haciendo uso del método Delfio de matrices de ponderación para poder elegir aquella cuyos resultados sean más convenientes y donde estén de acuerdo el inversionista, el director o el jefe del proyecto y los ingenieros encargados del diseño. Layout. Ahora es cómo distribuir el espacio físico dentro de la localización de forma tal de poder representar a través de un plano la organización de producción, las líneas de producción y las unidades organizativas o equipos de trabajo. ¿Cuál es el propósito de arquitectónicamente de un layout que se representa a través de un plano? Maximizar la utilización del espacio para las máquinas y las personas, mejorar el flujo de información, optimizar las condiciones de seguridad, higiene y ambiente, mejorar la distribución del producto y su aceptabilidad por los compradores y flexibilizar las operaciones de producción. El allá en el plano puede estar asociados a las oficinas, al comercio, a los almacenes, a la producción, a los equipos de trabajo o al proceso de ensamblaje orientado al producto. O sea, el layout se refiere a un plano donde se pueda visualizar la estructura de cómo Carrizo, el sistema de producción, funciona, teniendo presentes las distintas componentes del mismo. Previamente, antes de generar el plano que refleje la arquitectura del layout, se debe determinar cómo se van a manejar los materiales, cuánto personal va a haber, cuántas máquinas es requerida, cuánto espacio se necesita para que los operadores trabajen y las máquinas funcionen, qué condiciones hay de ambiente, de higiene y de seguridad, cómo va a ser la comunicación, la información y los costes de movimiento de materiales y de personal, de forma tal de poder representar a través de un plano la estructura de las operaciones de producción. El layout de oficina son cómo están relacionadas las distintas partes. En la figura 9.1, no recuerdo si este es el capítulo 8 o el capítulo 9 de la edición del 2007. Bueno, cuando bajen de la red el PDF de este texto de Heiser y Render, a lo mejor la figura no se llama 9.1, sino 14.3, no sé. Aquí lo que importante es que qué peso tienen las distintas, o qué
qué peso tienen las distintas componentes o elementos o partes en una oficina. Entonces, una matriz de doble entrada, en la primera fila están la lista, perdón, en la fila 0 está la lista, los símbolos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9, que representan las partes. Y en la primera columna está la lista en la columna 0, vamos a llamarla así, está la lista con las etiquetas. Entonces hay una nomenclatura y es una ponderación, es una evaluación en términos de layout de los distintos aspectos a ser considerados para que un plano de oficinas sea aceptable. Entonces, la A, la E, la I, la O, la N y la X representan si la A es necesaria, la E si es muy importante el equipo o esa parte, la I es también importante si es normal o correcto, si está ok, si no importa y si es no deseable. Si no importa dónde esté ubicado, que no se desea en ninguna parte es la X. Entonces, por ejemplo, las zonas de ingeniería, al cruzarlas con este valor que es 3, 4, la zona de ingeniería no es tan es importante, perdón, aquí, ¿dónde está este valor? La zona de ingeniería es importante relacionada con, es más importante relacionada que la zona de la secretaría. Sin embargo, toda la zona de secretaría, las entradas a las oficinas, todo eso, son importantes. Las X, la sala de los equipos, su ubicación, no es importante dentro de la zona de oficinas, pueden salir. Las fotocopiadoras son importantes y así sucesivamente. Entonces, dependiendo del nivel de importancia, la accesibilidad y las distintas partes, su ubicación va a responder a la mejor arquitectura que facilite dos cosas: condiciones de higiene y seguridad de ambiente adecuadas, en este caso de oficina, uso de tecnologías y equipos y accesibilidad fácil, y 3, comunicación y movilidad adecuada, espacio para el tránsito. Entonces, cuando estamos en el layout de comercio, la cosa apunta a la posibilidad real de que la persona adquiera los productos tan pronto llegue al sitio donde se vende. Estamos hablando de dos tipos. El caso de IKEA y Zara, ya comentado, y el que responde a estrategias de publicidad y promociones conjuntamente con el impacto de tecnología. Por ejemplo, el delivery en el layout de comercio. Bueno, vamos a ver estos dos
estos dos enfoques. ¿Cómo está diseñado el layout de la actividad comercial? Bueno, está en términos de una culebrita. Lo más cercano a la entrada, casi siempre IKEA coloca objetos y artefactos que llamen la atención y sean de tal belleza y de tal actividad que el ama de casa, la mujer, la joven, enseguida llegue ahí y diga, si yo no lo meto en la cesta ahorita, no lo adquiero, porque está al comienzo. Y al final ya cuando está saliendo todo lo que es aspectos de decoración de casa, etcétera. ¿Por qué? Porque está estudiada la forma en que las personas se van interesando de menor a mayor, dependiendo del gusto y la atractividad. Sin embargo, en los extremos, en los extremos están objetos que varían en los precios, pero que son altamente atractivos para el consumidor, el comprador o la compradora. En el medio están eh, eh, quien compre aspectos de textiles y después muebles, luces, etcétera, se va a ir cargando de cosas cada vez más pesadas, y cuando lleguen aquí, bueno, va a encontrar con las matas, los materos, etcétera, etcétera. Entonces IKEA ha estudiado perfectamente bien la idiosincrasia de la mujer en términos cuando asiste a un centro comercial y qué es lo que ve primero y qué es lo que ve después, y trata de resumirlo en un espacio acorde con los niveles de producción que, que demanda de los centros de procesamiento de materia prima. Y esta distribución desde el punto de vista comercial es completamente distinta a la distribución de los puntos de venta de Zara. ¿No? Llega Zara grandes espacios muy abiertos, pero localizados, lo, todas las posibles opciones para adquirir una prenda de vestir. Entonces, digamos, Chesterton fue un filósofo, un periodista inglés de siglo, finales de 1800 y comienzo de 1900. Fue célebre por sus discursos y sus frases lapidarias asociadas a aspectos de comportamiento de la sociedad inglesa. Pero que cuando uno lo lee, uno descubre que a donde iba apuntando era aspectos evidentemente de ética y buenas costumbres de la sociedad, independientemente de la época y de la cultura inglesa. ¿Por qué le digo esto? Porque resulta que Chesterton critica la sociedad de consumo a finales del 1800 y dice que la forma en cómo las modas son implantadas en la actividad comercial, coarta la libertad de las personas. Y es cierto, cuando usted va a comprar a Zara,
le restringen la libertad de querer adquirir otras piezas que no sean las que ellos tienen montadas de acuerdo a una moda previamente establecida. ¿Y por qué entonces va Sara? Porque como cada 3 meses se renueve el stock, usted espera encontrar aquello que no que quería, pero que no consiguió, y que además, por no quererlo, y en función de la moda y en función de la belleza y la atractividad, adquirió. Las localizaciones, el layout de los puntos de donde están concentrados los productos, facilitan el que la vista diga, ok, esto es bonito y yo puedo combinar A con B y con C dependiendo de los estantes que están allí en Zara. Ojo, ¿hay publicidad en esto? Sí. Hay la intención de que sea adquirido, sí. Que aunque no esté demandado, se lleve otra pieza, sí. Entonces, viva la sociedad del consumo y la sociedad industrializada. Chesterton, que dice en todo esto, que si hubiese la posibilidad real de elegir el producto que usted quiere de acuerdo a las especificaciones que usted quiere porque le da la gana, el productor tiene que venderle aquello que usted está esperando. Entonces, los sastres y las costureras son ejemplos de las sastrerías y los centros de costura de moda. Son ejemplos desde el punto de vista de actividad comercial de centros de operaciones que hacen a la medida lo que usted quiere como algo necesario. Cuando usted va a un hospital o a una clínica, usted busca lo que usted quiere en términos de solucionar el problema que tiene. Entonces, ojo, hay layout asociados a actividades comerciales y a comercio que generan productos, que venden productos, que no están en correspondencia ni con la ética, ni con las buenas costumbres, y mucho menos con la libertad de elegir. Sara restringe la libertad, sí, pero condiciona la posibilidad de que o usted compre dependiendo de la posible combinación que le ofrece o no compre. Y que restringe la libertad, sí, de elegir, sí. Sin embargo, cuando usted va a IKEA, sabe que va a encontrar por la publicidad cualquier cantidad de periquitos y de objetos y de artículos como ama de casa que si la necesita, lo consigue. Y si no lo necesita, lo puede adquirir porque es atractivo el diseño del producto. Es bueno saber esto porque la venta no depende tanto de la marca como del que usted quiera en ambos casos. Cuando está en el caso de los delivery,
Yo bajé hace tiempo, hace como un año, esta la tesis de esta ciudadana, Valeria Villa, que es una tesis de grado para optar a una licenciatura en administración y que habla de los estudios, de un estudio de factibilidad económica para el análisis, analizar la factibilidad económica y financiera para una empresa de sushi a domicilio en el municipio de Baruta. ¿Por qué bajé esta y coloqué aquí este cuadro? Porque dentro del análisis de la factibilidad económica y financiera aparece determinar la localización para la puesta en marcha de la empresa, que está relacionado a través del estudio de factibilidad con las condiciones de mercado, los requerimientos técnicos y operativos y los aspectos, obviamente, económicos. La localización y por ende el layout está asociado a esto. Pero ojo, ¿qué pasa con una empresa de sushi a domicilio? Que la localización comercial está dispersa y desgregada por todo el Distrito Federal o cualquier ciudadano que esté cercano a al punto al centro de procesamiento de la materia prima. Entonces el estudio de mercado, miren lo que arroja. Visitas al municipio de Latillo en términos de una encuesta. La frecuencia de visita a diario, semanal, a 2 semanas, mensualmente. Los ingresos mensuales entre 10 y más de $100. La frecuencia en pedidos de comida a domicilio, una vez al mes en un 70%. Luego, ¿dónde voy a ubicar el centro de procesamiento del sushi? ¿Y hasta dónde voy a llegar en términos de puntos de entrega de la sushi, de la comida sushi, como delivery, la modalidad de delivery? Dependiendo de este 70%, con unos ingresos que estén entre 80 y 100, y donde la posibilidad semanal o diaria de visitas esté cercano a un 50%. Eso es una opción. ¿Por qué? Porque si la visita es a diaria, en la base de datos va a aparecer los distintos, y semanal va a aparecer los distintos puntos de salida y llegada, salida de la oficina o del domicilio, y de llegada a la Plaza de Latillo, por ejemplo.
y con qué frecuencia y cuánta distancia hay, que se realizó a través del estudio de mercado. Entonces ahí se tiene distancias máximas y distancias mínimas de recorrido necesarias para distribuir la comida y saber o conocer cuánto puede ser el tamaño de la planta en una localización de Latillo a partir de la cantidad de equipo y la cantidad de personas necesarias, porque se demanda una producción mensual, diaria, semanal, teniendo presente un análisis de frecuencia probabilística. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la actividad comercial en términos de layout para poder decidir de qué tamaño es el centro de procesamiento de la materia prima, el sushi en este caso, y los distintos puntos de recepción de la comida a través del delivery, van a facilitar por una parte el nivel de producción, la frecuencia con la cual hay que producir y la capacidad instalada, de manera tal de que equipos de cocina y personal de cocina trabajen en, en un espacio físico y a través de un proceso de arquitectura se puede identificar la mejor forma de distribuir no solamente el layout, sino los talleres de las motocicletas, las motos, donde van a estar ubicadas, su ubicación. Bien. Cuando se estudia el layout, se busca conocer el tamaño de los almacenes y la ubicación del almacén, haciendo uso de una volumetría. El diseño de los almacenes depende de la diversidad de materiales y su clasificación. Los sistemas automatizados de control impactan la utilización eficiente del espacio de almacenamiento. El uso de espacios para talleres con el fin de generar valor al producto mediante modificaciones de componentes, etc. Entonces, cuando usted va a un taller mecánico, o hay espacio físico para un almacén de repuesto, o tiene un equipo de motorizado que en el menor tiempo posible, a través del desplazamiento terrestre, adquieran los repuestos, las piezas o las partes, y regresen al taller lo más pronto posible. Luego, la ubicación del almacén depende del modo en que usted vaya a procesar la materia prima. Si un taller de reparación de carro tiene una forma, un, un quirófano
donde se procesan cirugías, el almacén tiene otra forma. Usted va a un automercado, un supermercado, lo que está detrás o almacena las legumbres, los productos refrigerados en esas neveras largas, o tiene una cava detrás del automercado y ahí guarda eh, materia prima para, perdón, productos terminados para la reposición. O simplemente tiene unos estantes que cuando se vacían se llenan porque el proveedor ubica nuevos productos en la estantería. Luego depende, el layout de almacenes depende del proceso operacional, del proceso productivo o de la operación vista como actividades del centro de trabajo. Hay layout por posición fija. Bueno, toda la construcción de edificios, casas, puentes, construcción civil es un ejemplo de ubicar el, el plano bajo el cual se va a trabajar alrededor del producto que se va a terminar, que se va a entregar, en el caso de proyectos. En las diversas etapas del proceso de fabricación, el espacio se adecua al tipo de material requerido. Entonces, aquí es cómo optimar el espacio. El volumen de materiales cambia en la medida que se fabrica el producto. Una alternativa es la construcción modular en diferentes sitios y luego ensamblaje al final. Luego, por posición fija, cuando se trabaja por posición fija y la generación de productos, en la mayoría de los casos está en el caso de proyectos. Lo que se busca por posición fija es aprovechar al máximo un espacio físico. Y una vez terminado el producto, el espacio queda libre para otro tipo de trabajo. Bueno, vamos a quedarnos aquí y terminamos la semana que viene, el martes, este tema. Vamos a quedarnos aquí en la llave. Hemos visto el layout de oficinas, de comercio y almacenaje. El martes vemos posición fija, equipos de trabajo y ensamblaje orientados al producto. Nos vemos entonces.